Listo, muy bien. Entonces continuemos con el desarrollo de la clase. Bueno, muy bien. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo, Sí, muchas señor. gracias. Listo, muy bien. A ver, miremos quiénes están en este momento por aquí. Preguntémosle de una vez a ver, les comparto de una vez pantalla que no les he compartido. Listo, ahí ya estamos compartiendo pantalla nuevamente. Listo, a ver, María Elena, ¿me escucha? María Elena. Bueno, Señor. María Elena, Dime. cuénteme em, qué pasó por allá en 1972. Ay, profe, en el 73 le puedo decir que en el 73 se crearon las NIC. En el 72, Mírela, ahí está en la diapositiva. Comité Internacional de Coordinación para Profesión Contable. Sí, eso fue lo que se creó en el año 72, Comité Internacional de la Coordinación para la Profesión Contable, es decir, para que todas las profesiones, en este caso como contadores, estuvieran bajo un mismo lineamiento a nivel internacional. Listo, María Elena. Bueno, profe. Listo, a ver por aquí a Sandra Joana. Sandra Joana, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sandra Joana, ¿qué es eso de las CNIF? SNIF. Es la interpretación de las NIF. Eso, muy Lo que bien. estamos viendo ahora de ver las normas y mirar la interpretación de cómo, o sea, de qué trata la norma. Eso. Porque como Listo, el Sandra lenguaje es tan Joana. técnico, entonces nos enredamos. Ajá, listo, muchas gracias. Bueno, miremos por aquí, Natalia Hernández Ospina. Señor. Natalia, ¿qué es eso de las SIC? SIC. Oh my God. Oh my God, profesor, pero usted, ¿por qué es así? Sí, sí se acuerda, yo creo que sí lo apunto por ahí, mire a ver. Yo- Es la interpretación de las NIC, normas de contabilidad. Eso, entonces la SIC, la SIC, como nos cuenta Damari, son las interpretaciones de las NIC. Listo, Natalia, para que pueda apuntar allí y no se le vaya a olvidar. Listo, miremos por aquí Andrés Felipe. Andrés Felipe, ¿me escucha? Profe, sí, espera que mejor dicho, el internet de la casa está pero pésimo. Listo, entonces a ver, le preguntamos a Andrés Felipe, em, ¿para qué sirve la IFAC? Es la Federación Internacional de Contadores. Eso, ¿y para qué sirve? ¿Ellos a qué se dedican? El desarrollo de estándares internacionales de alta calidad en auditoría y aseguramiento. Listo. Miremos por aquí, Lina María Ospina. Lina, buenas noches. Hola, profe. Lina, cuéntenos, ¿qué entidades pide la contabilidad del sector público? ¿Qué entidad qué, profe? Expide la Ah, contabilidad del sector la público. IFAC, la IFAC. Eso, la IFAC. Recordemos que también la IFAC emite el código de ética y da directrices también de educación para la profesión de los contadores. Listo, Bueno, para sí. que vayamos ahí recordando también esa parte. Miremos por aquí quién más, a ver aquí quién cae con el lapicero. Em, Diana Carolina León. Diana Carolina,
Profe, pero ella no, ella creo que no tiene micrófono. Ah, verdad que ella es la que no tiene micrófono. Entonces preguntémosle a Mateo Aristizábal. Mateo, Profe, señor. nes- me pueden preguntar ahorita que estoy un poquito, es que estoy trabajando en este momento, ¿sí me hago entender? Bueno, Pero Mateo. también lo estoy escuchando. Ujú. Entonces yo ya, Listo, preguntémosle tranquilo, ya entonces, listo. Entonces preguntémosle a Claudia Liliana Villamil. Sí, profe. Claudia Liliana. Repite la pregunta, por favor. Listo, Claudia, mira que no se le escucha nada. Claudia Liliana. Sí, profe, mira, aquí Claudia, tengo el micrófono. ¿Aló? ¿Sí me Claudia, escucha? ya le escuchamos, ahorita sí. Claudia, ¿cuándo se aprobaron las NIF para pymes? En el 2000, acá en Colombia en el 2015. ¿2000 qué? 2015. Entonces, las 2009. NIF para pymes se crearon en el 2007 y se aprobaron en el 2009. Eso, en el 2009. Es importante que tengamos esta información allí muy presente. Listo. Bueno, muchas gracias. Veamos entonces lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional, la historia de las NIF es corta, ¿sí? Porque miren que las normas internacionales datan de 1973, las NIF como tal surgen por ahí en el año 2000, pero a nivel de Colombia, ¿sí? Todo surge con la ley 1314. Listo, ley 1314 del año 2009. Es la ley que hace que en Colombia se pudieran aplicar las NIF. Entonces, con la ley 1314, entonces el gobierno determina la implementación de las NIF. Listo, es más, esta ley iba a salir en el año 2007, pero eh, los empresarios y los contadores estaban muy reacios a la implementación de estas normas, entonces la ley vino a salir por allá en el año 2009. En esa ley se estableció que había un direccionamiento estratégico y que iba a estar a cargo del Consejo Técnico de la Contaduría, es decir, 2 años después de salir la ley, entonces se establece el direccionamiento estratégico en el año 2011. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública tenía que decir cómo se iban a implementar estas normas en nuestro país. Y una vez que pasó el año 2011, finalizó dicho año y en el 2012 se creó una modificación a ese direccionamiento estratégico y allí se definieron 3 grupos de empresas, ¿sí? Entonces hay empresas del grupo 1, empresas del grupo 2 y empresas del grupo número 3 y salieron decretos que empezaron a reglamentar la aplicación de las normas. Básicamente, en el decreto 2420 están compiladas todas las normas que rigen las NIF en nuestro país. Entonces, yo quiero saber acerca de las NIF. Usted se lee el decreto 2420 del 2015. Allí se hizo la compilación de los decretos. ¿Por qué? Porque estaban saliendo puros decretos independientes acerca de las NIF. Entonces, luego todo esto se unificó en el decreto único reglamentario 2420. El decreto 2496 también hizo unas modificaciones a este decreto, pero toda modificación que se incorpore queda establecida aquí en el decreto único reglamentario 2420 del 2015. Entonces, así haya salido la modificación en el 2020, en el 2022, sí, todas las modificaciones que surjan
quedan compiladas en el Decreto Único Reglamentario 2420. ¿Para qué? Pues para facilitar el acceso a la información, porque si no nos llenamos de una cantidad de decretos y empiezan a olvidarse, ay, venga, ¿cuál es el decreto de esto? ¿Cuál es el decreto de las NIF del grupo 1? ¿Cuál es el decreto de las NIF del grupo 2? ¿Cuál es el decreto de las NIF del grupo 3? Entonces, en el decreto 2420 quedó compilada toda esta información. Esto es lo que tenemos a nivel de historia, a nivel nacional. Ley 1314, la ley que permite que se haga el proceso de convergencia en nuestro país. ¿Qué es convergencia? Convergencia es que nosotros en Colombia cogimos la norma internacional y la adaptamos al contexto colombiano. Es decir, nosotros no hicimos un proceso de adopción, sino que hicimos un proceso de armonización. Entonces, adopción, si hubiese sido por adopción, nosotros ¿qué hubiésemos hecho? Hubiéramos cogido la norma internacional y la aplicamos tal cual está allá y la aplicaríamos así en Colombia. Pero resulta que Colombia tiene unas particularidades en su economía, en sus prácticas comerciales, que pues no sería justo que se implementara directamente por adopción de SNIF. Entonces Colombia hizo un estudio de las normas, miró cuáles eran más convenientes para el país y cuáles se podían adaptar. Y entonces lo que se hizo fue armonizar, es decir, coger la norma internacional y ajustarla al contexto colombiano. Por eso si usted se lee el decreto 2420, encontrará que casi todo el texto de la SNIF es igual, pero hay uno que otro párrafo o hay unas que otras frases que no están redactadas igual que la norma internacional. ¿Por qué? Porque se hizo una adaptación al contexto colombiano. Ese proceso se llama armonizar. Entonces, cuando ustedes les hablen de armonización contable, quiere decir que Colombia lo que hizo fue coger la norma internacional y adaptarla al contexto colombiano y quedó reglamentado a través del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y todos los modificatorios que tengan, pero todo queda compilado aquí en el decreto 2420. Listo. Dentro de esa ley, entonces, se estableció el direccionamiento estratégico y se le encomendó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Nosotros como contadores tenemos que saber que existe este consejo, ¿sí? Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Por qué? Porque este ente es el encargado de darnos todas las orientaciones a nivel profesional. Entonces, que nosotros no sabemos cómo se aplica una norma, que nosotros vamos y consultamos la norma o consultamos las interpretaciones y vemos y no sabemos eh, concretamente cómo se pueden aplicar o tenemos de pronto algún vacío que encontramos en las normas, entonces nosotros le podemos hacer la consulta al consejo técnico y el consejo técnico da la orientación profesional, es decir, él dice, mire, la forma de aplicar tal cosa es esta fundamentada en tal ley o fundamentada en tal estándar. ¿Listo? Entonces el Consejo Técnico de la Contaduría es el organismo de orientación técnica de la profesión contable en el país. Por eso, cuando salió esta ley, el Consejo Técnico fue el que tuvo que hacer todo el proceso de decir cómo es que se iban a implementar las normas en el país para los tres grupos de empresas que hay. ¿Listo? Empresas de grupo 1, empresas de grupo 2 y empresas de grupo 3, que ya las vamos a ver. ¿Listo? Ese es el contexto colombiano. A nivel de historia de Colombia es muy corto, ¿sí? No es sino ley 1314, el direccionamiento e implementación. De esto, con respecto a la clasificación de los grupos, yo les compartí este documento, allí al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, por favor, descárguenlo. Espérenme, les amplío acá el Zoom para que quede más chévere. Se pueda visualizar mejor. Ahí alcanzan a leer bien, ¿no? Lo que dice en ese archivo. Sí, señor. Sí, bueno, espérame, de todas maneras lo amplío un poquitico. Eso le bajamos aquí al 210. Eso, 210, yo creo que alcanza al 215.
Listo. Este fue uno de los documentos que sacó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Por qué es importante este documento, el que ustedes están viendo ahí en pantalla? Porque este documento es el que me permite a mí clasificar las entidades. ¿Y por qué es importante clasificar las entidades? Porque si yo identifico una entidad a qué grupo corresponde, entonces asimismo sé qué tipo de normas tengo que aplicar desde el punto de vista contable. Entonces, esto es un documento de obligatorio conocimiento para todos nosotros como contadores. Ya sabemos que existen 3 grupos de empresas: empresas del grupo 1, empresas del grupo 2 y empresas del grupo 3. Cada una de estas tiene unos requisitos para estar en estos grupos y dependiendo del grupo en el que estén, pues aplicarán un tipo de normas. Entonces, grupo 1, ¿qué tipo de normas aplican? Las entidades de grupo 1 aplican un tipo de normas que son las NIF plenas. ¿Sí? Entonces, si usted trabaja o si usted asesora o usted es consultor de una entidad del grupo 1 o de una empresa del grupo 1, entonces tiene que aplicar NIF plenas. Entidades del grupo 2. Las entidades del grupo 2 aplican NIF para pymes. Entonces, entidades del grupo 2 aplican NIF para pymes. Y entidades del grupo 3 aplican NIF para microempresas o comúnmente conocidas como contabilidad simplificada. ¿Listo? Entonces, entidades del grupo 1 aplican NIF plenas. Entidades del grupo 2, NIF para pymes. Y entidades del grupo 3, NIF para microempresas o contabilidad simplificada. También reciben ese nombre. ¿Listo? Miremos los requisitos. Entonces, para estar en grupo 1 tienen que cumplir estas características. 1, ser emisor de valores. 2, ser una entidad de interés público. 3, entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos o planta de personal superior a 200 trabajadores, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos. ¿Cuáles? Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF, ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF. 3, realizar importaciones o pagos al exterior, si se trata pues de una empresa de servicios, o exportaciones, ¿sí?, que representen más del 50% de las compras o de las ventas, ¿sí?, respectivamente del año anterior al ejercicio sobre el cual se informa. Y 4, ser matriz, asociado o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF. Entonces, estas son las condiciones para estar en grupo 1. 1, emisor de valores. Si alguna empresa es emisora de valores, entonces usted no le busque más, queda en grupo 1. Si es una entidad de interés público, es decir, que esté abiertamente cotizando en bolsa de valores, entonces, entidad del grupo 1. 3, puede que no sea emisor de valores y puede que no sea entidad de interés público, pero si tiene en activos totales supera los 30.000 salarios mínimos o tiene una planta de 200 trabajadores, podría estar en grupo 1, pero siempre y cuando cumpla con alguno de estos 4 requisitos, ¿sí? Entonces, tengo 30.000 salarios mínimos en activos totales o tengo más de 200 trabajadores y soy subordinada o sucursal de una compañía extranjera, entonces automáticamente está en grupo 1. O cumplo y soy subordinada a una casa matriz, entonces grupo 1. O estoy en este C, pero realizo importaciones que representen más del 50% o exportaciones que representen más del 50% de mis ingresos, entonces estoy en grupo 1. ¿Sí? O cumplo con ¿sí?,
más de 30.000 salarios mínimos en activos totales o más de 200 trabajadores y soy matriz asociada o negocio conjunto de una o más sociedades extranjeras que apliquen NIF, entonces estaría en grupo 1. Entonces mire que los criterios son muy específicos. Grupo 2. Entonces mírelo con lo que empieza o lo que nos dice el consejo técnico. Empieza mirando lo siguiente. Empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. Entonces, empresas que no están aquí. Entonces, ¿están dónde? En grupo 2. B. Empresas que tengan activos totales por valor entre 500 y 30.000 salarios mínimos o planta de personal entre 11 y 200 trabajadores y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. ¿Por qué se menciona esto? Porque si es una entidad de valores, un emisor de valores o una entidad de interés público, pues se clasifican ¿en dónde? Aquí, en grupo 1. ¿Sí? Así tenga muy poquitos empleados, así tenga unos activos de 500 salarios mínimos, desde que sea emisor de valores o sea una entidad de interés público, se viene para acá. Grupo 1. Mire lo que dice acá, microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda, por un valor máximo de 500 salarios mínimos o planta de personal que no supere los 10 trabajadores y, mire que aquí le agregan y, cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos. ¿Sí ven? Eso para estar en grupo 2. Grupo 3. Personas naturales o jurídicas que estén catalogadas como microempresas. Entonces, estarán aquí. B. Microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda, por un valor máximo de 500 salarios mínimos o planta superior no mayor a 10 trabajadores que no cumplan con los requisitos para estar en grupo 2. ¿Sí? Son las que estarían aquí. Listo. Basado en esto, entonces permítanme, también les comparto un ejercicio para que apliquemos esos ejemplos. Profe, Permítanme ver. Sí. cuando dice de vivienda, ¿se refiere como a la planta donde funciona la empresa? No, lo que pasa es que usted puede tener negocio como persona natural, ¿sí? Y entonces Ah, dentro de los activos que usted tiene, pues usted incluye su vivienda. Entonces por eso le dicen acá que no incluyan la vivienda dentro de la valoración que se hace de sus activos totales. Porque claro, si yo soy persona natural, entonces yo llevo mi contabilidad del negocio y dentro de la contabilidad del negocio incluyo también el valor de mi vivienda porque hace parte de mis activos. Entonces yo le dice, no, si usted va a clasificarse en algún tipo de estas empresas, bien sea grupo 1, grupo 2 o grupo 3, tiene que restarle el valor de la vivienda y ahí sí, sobre ese valor es que usted se clasifica. Ay, jue madre. Sí. Listo, permítanme. De una vez les comparto aquí el tallercito. Espérenme que por acá lo tengo. ay, eso es con taller y todo. Claro, esto es con taller y todo para que aprendamos mucho. Profe, una pregunta. La nota del seminario solo se basa en el artículo que presentamos o también tienen puntos adicionales o alguna nota de los talleres que hacemos. Los talleres que hacemos es para ustedes aprender. Lo único que les permite la aprobación o no del seminario es, primero, la asistencia y segundo, el entregable del seminario. Usted puede que asista inclusive a las 8 clases completas, pero no hace el entregable, entonces no aprueba el seminario. Tiene que entregar el informe final de seminario. ¿En qué ¿Listo? consiste pronto ¿Cómo? el artículo sea rechazada? Pues digamos, después de que usted lo mire, nos lo revise, digan que está bien, ¿es probable que en Medellín nos lo rechacen o no? Sí, sí es posible. Sí es posible. Hasta el momento no nos ha llegado a tocar esa situación, porque nosotros pues lo revisamos muy bien y lo revisamos y le solicitamos a ustedes pues muchas correcciones.
y hasta que no está perfecto, nosotros no le damos el visto bueno para enviar a Medellín. Pero sí hemos escuchado que otras sedes, sí, en otras ciudades del país, el docente da el visto bueno y en ocasiones allá encuentran alguna fallita. Entonces lo devuelven para la sede original y pues toca hacer la corrección y volverlo a enviar. Sí, pero hasta el momento Ah, nosotros como sede Armenia nunca hemos tenido pues como esa situación hasta el momento. pero digamos que si lo devuelven no es que nos toque esperar otro semestre, sino que en el mismo seminario, o sea, en el mismo lapso de tiempo se puede corregir y volverlo a enviar. El problema es si de pronto ellos se demoran para, ¿para qué? Si de pronto ellos, eh, o sea, al revisar, de pronto no lo revisan rápido. Si es así, entonces ahí sí depende en la fecha en la que ellos lo devuelvan. Pero normalmente ellos han sido muy ágiles en esa revisión y pues normalmente no hemos tenido pues como inconvenientes. Pero si ellos, supongamos, en el peor de los casos, llegaran a devolver el informe, prácticamente hay que corregirlo de una y enviarlo inmediatamente ajustado para que se alcancen a graduar dentro de las fechas. Porque si no se remite a tiempo, entonces ahí sí corren ese riesgo de que no alcancen para la fecha programada de grado, sino que les toque un periodo más, pero pues hasta el momento no se nos ha llegado a presentar pues como esa situación. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, ya les voy a enviar entonces un tallercito para que practiquemos, porque esto se aprende practicando, hasta la teoría hay que aprenderla practicando. Entonces, aquí ya les voy a enviar este archivo. Listo, compartir. Compartir como datos adjuntos, documento, grupo de WhatsApp y seminario NIF 2023. Listo. Ahí ya les debe haber llegado un archivo en Word. Por favor, me confirman si lo acabaron de recibir ahí al grupo. A ver si Sí, sí o profe. si no. Listo. Listo, por favor, entonces descarguen ese archivito y con ese archivo vamos a trabajar. Listo, es un ejercicio donde vamos a clasificar empresas. Listo, entonces tienen 5 minutos para que hagan el primero, el ejercicio A, y ya lo corregimos. Listo, ese que dice la empresa del inversor SAS. Dice, posee activos totales por 140 millones, tiene 8 empleados, es catalogado como microempresa y tiene un solo establecimiento de comercio. Entonces, revisen ese enunciado y compárenlo frente al cuadro que vimos ahorita. Eso, ahí ya se ve bien la información.
Listo, entonces van a mirar, empresa del inversor SAS, posee activos total de 140 millones, tiene 8 empleados y es catalogada como una microempresa y tiene un solo establecimiento de comercio. Está en el grupo 2. Listo, él dice que está en el grupo 2. Entonces vamos para aquí. Grupo 2. ¿Qué normas aplica el grupo 2? Para mí es el grupo 1. Que, No que excede son ni el personas monto de naturales o activos jurídicas ni llega a los 10 empleados. que cumplan los criterios establecidos en el artículo 499, Estatuto Tributario, normas posteriores que lo modifiquen. Para el efecto, se toma el equivalente en VT en salarios mínimos legales vigentes. Entonces dice que debe tener como mínimo, como máximo 500 salarios mínimos, o sea, 500 millones de pesos. Y en el ejercicio dice, tienes, tiene 140 millones. Es del En grupo el- 3. y Entonces, tiene ¿dónde 8 lo dejo? empleados apenas, y esa es menor a 10 empleados. Por eso el grupo, para mí es del grupo 3. Para mí Entonces, hay también. unos que dicen 140, grupo 1, 140 grupo 2 millones y de otros que pesos y tiene dicen 8 grupo empleados. 3. Listo, ¿qué dicen los demás? ¿Grupo 1, grupo 2 o grupo 3? 30.000 salarios mínimos son... Para mí también es grupo 3. Profe, ¿dónde es que está el Profe, cuadrito para mí de grupo este para 3. copiarme? El cuadrito está Y no aquí. lo veo. Ahí está. Y en el Ah, grupo se ¿dónde los están las compartí. diapositivas? Ah, qué pena, profe, no No, las yo he se los compartí descargado. también ahí al grupo. Ah, ya. Ahí está, se llama, a ver cómo se llama. Se llama cuadro de grupos en NIF. Fue el de de los documentos que envié, es el cuarto, sí, el cuarto documento. Se llama cuadro de grupos en NIF. Gracias, profe, no lo había descargado. Ah, bueno, entonces ahí ya a que lo descargue. Bueno, lean muy bien ese enunciado del ejercicio y me dicen entonces al fin qué, porque hay unos que me dijeron grupo 2, después grupo 1, otros grupo 3. Entonces, pues volvemos a quedar en las mismas, porque mire que yo tengo los grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Yo opino que según el grupo 3, en este enunciado cumple las características del grupo 3. ¿Por qué? Porque no Bueno, supera los 500 salarios mínimos y no supera el tope de empleados. listo. Entonces, él me dice que grupo 3. Dos. ¿Cuál El grupo grupo qué? 3, perdón. Grupo 3, perdón, profe. Grupo 3, Es listo. 3. Entonces, miremos grupo 3. Dice, personas naturales o jurídicas que cumplen los criterios establecidos del 499 del Estatuto Tributario o normas que lo modifiquen. ¿De qué habla el artículo 499 antes de ser modificado? Este hablaba acerca de las personas que pertenecían al régimen simplificado, que era que no podían ser usuarios aduaneros, que no podían tener más de un establecimiento de comercio, que fueran microempresarios, que no fueran exportadores ni importadores. Todo eso es lo que hablaba ese, ese artículo. Listo. Mire qué más dice aquí. Microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces mire que acá en el enunciado del ejercicio dice que el inversor SAS posee, posee activos de 140 millones. ¿Será que ese valor supera los 500 salarios mínimos? No lo supera. No lo supera, o sea que por ahí estamos cumpliendo con este primer requisito. ¿Qué más dice? O planta de personal no superior a 10 trabajadores. Entonces, ¿será que se está superando la cantidad de trabajadores? No, mire, tiene 8 empleados. Fuera de eso, es catalogado como microempresa y tiene un solo establecimiento de comercio. Entonces, mire que cumple todos los requisitos para estar aquí en grupo número 3. Entonces, efectivamente, grupo 3. Entonces,
vamos a estar aquí. Entonces, grupo 3. Y mire lo que decía aquí. Identifique a cuál grupo pertenecen las siguientes empresas y cuál tipo de normas debe aplicar. ¿Qué normas de NIF aplica el grupo 3? Simplificada. Ni para mí. empresas. ¿NIF qué? Para Para pymes. microempresas. Aplica NIF para microempresas o contabilidad simplificada. ¿Listo? Esa NIF para microempresas tiene una sola I, porque no son normas internacionales de información financiera, sino normas de información financiera. ¿Listo? NIF para microempresas o contabilidad simplificada. ¿Listo? Entonces, efectivamente, grupo 3. Listo, ahorita lean el segundo y me dicen en cuál de los grupos estaría ese ejercicio B. Profe, Léanlo muy bien. Profe, en el 1. con la condición de seminario de valor. ¿Me está Profe, yo diría preguntando o que me en está el 2. diciendo? Grupo 1. Bueno, hay unos que dicen grupo 1, otros que dicen grupo 2. Grupo 1, profe. Grupo 1. Grupo 1, grupo 1. Hay 3 por el grupo 1. Yo digo que es grupo 1 por lo que dice que es emisor de valores, si es el grupo 1. Pero el grupo 2 también dice que es emisor de valores. Sí, puede ser uno de las dos. Uno de los dos. Ah, bueno, uno de los dos. Entonces, o grupo 1 o grupo 2. Grupo 3 no. Profe, para mí sería grupo 3. Grupo 3. Sería Bueno, la entonces pregunta, tenemos porque Dentro de aunque la explicación que usted nos daba, o sea, podía ser emisor de valores, pero debía cumplir todas las características de la C. claro. Entonces, por eso yo también estoy de acuerdo con la compañera que eso va en el grupo 3, debido a que no cumple los activos totales, no los cumple, el grupo de personas, empleados tampoco lo cumple, y una persona natural también puede ser emisor de valores, ¿o no? Bueno, vamos a mirar entonces una cosa. Los emisores de valores. Miremos grupo 1. Dice, ¿quiénes pertenecen al grupo 1? A, emisores de valores, ¿cierto? 2, o B, entidades de interés público. C, entidades que tengan activos totales, ¿sí?, superiores a 30.000 salarios mínimos o planta de personal superior a 200 trabajadores que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, siempre y cuando cumplan estos requisitos. Es decir, ¿cuáles siempre van a estar en grupo 1? Emisores de valores y entidades de interés público, que dijimos que son todas aquellas empresas grandes que están cotizando en bolsa. Y pueden estar las que están aquí en el C, que son quienes, aquellas que no son ni no son ni A ni B, pero que tienen activos superiores a 30.000 salarios mínimos o planta de personal superior a 200 trabajadores. Pero para poder estar en el C, ¿sí?, y poder estar en grupo 1, también tendría que cumplir alguno de estos requisitos de acá. Es decir, el C va amarrado a estos 4 que están acá abajito, ¿sí? Entonces, usted puede estar en grupo 1 o por cumplir los del A, o por cumplir con B, o si usted no es ninguno de estos dos, pero cumple los requisitos del C, entonces puede estar en grupo 1 siempre y cuando cumpla alguno de estos 4. El grupo 1. ¿Sí me hago entender? Sí, para mí que es el 1, el grupo 1, por los emisores de valores. Listo, entonces miremos entonces cómo dice el ejercicio. Dice, la empresa Los Diamantes S.A.S. posee activos por 150 millones. Listo, entonces por activos cumple con este requisito de activos totales para estar en grupo 1. No. No lo cumple, entonces por ese No. lado todavía no estaríamos
en grupo 1. Dice, tiene 8 empleados. Entonces vamos a ver. Nos da para estar en grupo 1, por acá por el lado C, por planta de personal. No, No, tampoco. tampoco. Son 200 Tampoco. trabajadores. O sea que descartamos el C. Sí, porque para poder estar en el C, tenemos que cumplir estos dos requisitos y alguno de estos. Bueno, por acá se escucha que una tubería. Gracias a eso y al hecho de que éramos Listo, entonces tenemos que ni por activos totales ni por trabajadores. Luego dice, es catalogado como una microempresa. Entonces, las microempresas están aquí. No, aquí están las grandes empresas. Las microempresas son para Sí. estar aquí, ¿cierto? O de pronto para estar aquí. Entonces, por ahora no cumplimos requisito para estar en grupo 1. O sea, ni por activos, ni por empleados, ni por ser microempresa. Y luego dice, es emisor de valores. Entonces, emisor de valores da para estar en grupo 1. Sí. Sí. Entonces, si cumple con el A, entonces se queda en el A. Así no cumpla los demás requisitos para estar en grupo 3 o grupo 2. Entonces, todo emisor de valores, así sea muy pequeñito, estará en grupo 1. ¿Listo? Porque mire que el emisor de valores es exclusivo para estar en grupo 1. Lo mismo que este de entidades de interés público. Si tenemos una entidad de interés público, sí, así cumple los requisitos para estar aquí o para estar aquí, por el solo hecho de cumplir este en su totalidad, pertenecería a grupo 1. Listo, entonces para este caso nos da para todos los otros grupos, pero por el hecho de estar como emisor de valores, automáticamente lo cataloga como grupo 1, porque el emisor de valores es de exclusividad para el grupo número 1. ¿Listo? Entonces, para este caso, entonces vamos a colocar grupo 1. ¿Y qué tipo de normas aplican para el grupo 1? Plenas, NIF plenas. Listo. Entonces, NIF plenas. Listo, entonces ya tenemos estos dos ejercicios. Entonces, grupo 1, NIF plenas. Listo, aquí colocamos aplica NIF plenas. Miremos entonces el tercero. Miren ustedes el tercero y me cuentan. Profe, para mí el tercero también es del grupo 1, porque hay una Uno. condición, en la condición 3, en uno de los ítems que dice que se vuelve del grupo 1 si sus gastos o ingresos superan el 50%. Y acá en el ítem nos dicen que el 60% de sus compras representan a las importaciones. Sí. Listo. Entonces miremos si cumple grupo 1. Los demás que dicen grupo 1 también. Yo también digo que grupo. Sí, profe, el grupo 1. Grupo 1. Listo. Entonces, ya que todos dicen que es grupo 1, empecemos a analizar grupo 1. Entonces dice, el grupo empresarial Rojas S.A. tiene 9 empleados. Entonces, por empleados no nos da para estar en grupo 1. Entonces, empleados no. Luego dice, realiza importaciones que representan el 60% de sus compras totales. Y dice que tiene activos totales por 26.600 millones de pesos. Listo. Entonces, activos, dice acá, activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos. Listo, esos 26.600 millones de pesos superan estos 30.000 salarios mínimos.
No lo supera, profe. No. No lo supera. No lo supera. No, señor. Listo. O sea que si no supera los activos, entonces no puede estar tampoco aquí en grupo 1, porque no aplica ni activos totales ni por cantidad de trabajadores. O sea, para cumplir con el C, no aplica. Yo digo ¿Sí? que es grupo 2. Entonces, y dice, tiene Pero 35 por las cosas. establecimientos de comercio. Entonces, mire que no nos da para estar en grupo 1, digámoslo así, estaba muy cerquita, ¿cierto? ¿Cuánto da 26.600 millones dividido entre el salario mínimo? Profe, pero las Como 27. exportaciones, digamos, no caben ahí en el grupo 1. No, porque miren que la condición para usted Sí. mirar Da 22.931. Entonces no lo cumple y son 30.000. que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos. Es decir, si usted cumple con este, entonces ahí sí revise los 4 que continúan. Pero si no cumple Pero- ninguno de estos, entonces no tiene necesidad de revisar estos 4. Profe, una pregunta. En eso, o sea, ¿tiene que cumplir sí o sí con esos 4 requisitos del literal C o cualquiera de los 4? Mire lo que dice. Y que cumpla además cualquiera de los siguientes requisitos. Es que las gafas. Entonces, si yo tengo 30.000 en activos totales, ¿sí? Superiores a 30.000 salarios mínimos. Entonces ya sé, si los cumplo, entonces ahí sí miro alguno de estos. Si no los cumplo, ni por activos ni por trabajadores, ya no tengo que mirar estos de acá porque automáticamente me inhabilita para estar en grupo 1. Entonces, para poder estar aquí tengo que ser emisor de valores, 1, 2, una entidad de interés público, o 3, tener activos totales superiores a 30.000 o planta superior a 200 trabajadores. Si tengo estos, ¿sí? Si cumple alguno de estos dos, entonces me toca mirar si cumple alguno de estos 4 que continúan aquí. 1, 2, 3 o 4 que aparece acá al final. Listo. Si no cumple el de arriba, ya no tengo necesidad de mirar el de abajo porque ya no puedo estar en grupo 1. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, para este caso, no cumplimos ni por empleados, ni cumplimos por activos totales. Entonces ya no podemos estar en grupo 1. Entonces hay que mirar si cumplimos requisitos para estar, por ejemplo, en grupo 2 o en grupo 3. ¿Será que podemos estar en grupo 3? No, Pues señor. miremos. Dice microempresas que tengan activos totales por un valor máximo de 500 salarios mínimos. ¿Somos microempresa? Miremos a ver si somos microempresa. No somos microempresa. No tenemos activos totales de 500 salarios mínimos. Tenemos de mucho más de 500 salarios mínimos. 500 salarios mínimos daría como 550 millones, más o menos. 580. Eso, 580 millones. Entonces, los estamos superando. Entonces, ¿podemos estar en grupo 3? No. Podemos estar entonces Y grupo en 2. grupo 2. ¿Por qué cumplimos para estar en grupo 2? Miremos el por qué. Mire, empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. Entonces, mire que nosotros estuvimos muy cerca de cumplir con este, ¿sí? Entonces, empresas que no cumplan con estos requisitos. Entonces, nosotros no cumplimos con este requisito. Entonces, podemos estar en grupo 2. Adicionalmente, mire lo que dice. Empresas que tengan activos entre 500 y 30.000 salarios mínimos.
En ese rango sí estamos nosotros. ¿Sí ven? Y planta de personal o planta de personal entre 11 y 200 trabajadores. Por planta no pasamos, pero sí por el tema de activos totales. Entonces cumplimos con el A y cumplimos con el B. ¿Sí ven? Entonces con estos dos estamos en entidades del grupo número 2. ¿Y qué tipo de normas aplican los del grupo 2? NIF para pymes. Para pymes. Listo. Para pymes. NIF para pymes. Grupo 2 aplica NIF para pymes. Listo, hagamos el ejercicio de la empresa al fabricante. Léanlo y me dicen en qué grupo estaríamos. Es el grupo 1. Grupo 1. ¿Los demás están de acuerdo que está en grupo 1? Que no necesitamos leer mucho porque ahí dice que... Para mí es grupo 2. Bueno, dicen grupo 1. Entonces vamos a verificar grupo 1. Verifiquemos a ver. Sandra tiene una pregunta o se le quedó la manito ahí levantada. No, profe, yo lo cambio a grupo 2. Es el grupo 2. Es el grupo 2, profe. Grupo 2. Entonces lo Sí, cambiamos bien a porque grupo 2. no había leído el no. Bueno. Dice, la empresa fabricante tiene 100 trabajadores, no es emisor de valores. Leí solamente emisor de valores. Bueno. Entonces, sí es grupo 2, porque cumple Grupo el número 2. de trabajadores y está dentro de los rangos de los 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. Entonces miremos que estaba muy sencillo. No es emisor de valores, no es entidad de interés público, no tiene activos totales superiores a 30.000 VTs, vea, 30.000 salarios mínimos. Fuera de eso, tuvo ingresos de 5.500 millones. O sea, no cumplía con ninguna de las características para estar en grupo 1. Y para estar en grupo 3, tampoco las cumple. Mire que tiene que ser que tenga un solo establecimiento de comercio. Miremos a ver. No menciona si tiene un establecimiento de comercio solamente. Dice que activos de 800 millones. Ingresos de 5.500 millones de pesos. Entonces no le da para estar tampoco aquí. Miren, no le da para estar en grupo 3. Entonces, si usted ya descartó grupo 1 y ya descarta grupo 3, entonces automáticamente va a estar aquí en grupo 2. Ya no tienen ni necesidad de comprobarlo, ¿sí? Porque ya automáticamente cuando usted descarta todos los requisitos para estar en grupo 3 y todos los requisitos para estar en grupo 1, pues automáticamente le da para que el resto de las empresas queden en grupo 2. Entonces, en nuestro caso, efectivamente, grupo 2 y aplica NIF para las pymes. El ejercicio E. Entonces, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Profe, tengo una pregunta. Sí. Es que en los tres grupos no he leído en ninguna parte donde habla de ¿cómo se llama? ¿A dónde vamos? De comercio, la empresa Ingresos. entonces no tiene activos totales, comercio, negocio de franquicia
y importador de bienes. Importador de bienes. Porque para mi parecer cabe en el grupo 3 por los montos Ujú. Pero en el y por grupo el 1 número de sí dice. empleados. Pero lo que me deja como en la duda es el importador de bienes. Ah, En bueno, el les grupo cuento 1 no dice. entonces. Les cuento Sí, pero entonces. no cumple Ahorita ahorita les mencionaba que ese artículo 499, antes de, de que lo modificaran, ¿qué planteaba? Que eran comerciantes que tenían un solo establecimiento de comercio, que no podían ser usuarios aduaneros, es decir, no podía ser importador o exportador, no podían utilizar negocios bajo franquicia, es decir, así sea un negocio pequeño, el solo hecho de tener o utilizar franquicia le impedía para pertenecer en ese entonces al régimen simplificado. Entonces, esos eran los requisitos de ese artículo, ¿sí? Con las modificaciones, pues prácticamente quedaron en que no puede ser usuario aduanero, no puede ser importador, no puede ser exportador, no puede tener un establecimiento de comercio, no puede tener más de un establecimiento de comercio y no puede utilizar negocios bajo franquicia. Entonces, a eso hace referencia los requisitos para poder estar en grupo 3. No puede incumplir ninguno de esos. O sea que en este orden de ideas, así no cumpla los montos, quedaría en el grupo 1, porque Sí. tiene franquicia y es el importador de bienes. En este Ujú. caso, mire que él tiene 6 empleados. Por empleados estaría en grupo 3, ¿cierto? Sí, Por activos totales, pues estaría para estar en grupo 3. sí. Tiene un solo establecimiento de comercio, daría para estar en grupo 3. Pero acá dice, es importador de bienes y utiliza negocios bajo franquicia. Entonces ya lo inhabilita para estar en grupo 3. Entonces, grupo 3, ya con estas dos aclaraciones que hay aquí, le impiden para pertenecer al grupo 3. Entonces, no puede estar en grupo 3. Entonces, le queda la opción o grupo 1 o grupo 2. Grupo 1 para mí. Es Entonces, grupo 1. ¿cuál? Grupo 1. Entonces, miremos si cumple requisitos para estar en grupo 1. ¿Es emisor de valores? No, No. ¿Es una entidad de interés público que cotiza en bolsa de valores? no, No da. Listo. Y miremos el requisito C. ¿Tiene activos que superen los 30.000 salarios mínimos? no, No. ¿Tiene más de 200 trabajadores? no. Entonces lo inhabilita para estar en grupo 1. Entonces, ¿dónde va a quedar? Pero realiza pagos en el En el 2, exterior si se profe. trata de una empresa de servicio de importación y exportaciones, ¿no? No, Porque no acuérdese quedaría que en yo el solamente 2. miro estos. Acuérdese que solamente miramos estos que están aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se mira este punto del 1 al 4? Solo cuando se cumple este primer párrafo del C. Si yo no cumplo ninguno de estos, ya no tengo que mirar estos que están acá abajito. ¿Sí? Si yo cumplo alguno de estos, entonces ahí sí debo mirar estos para saber si puedo pertenecer al grupo número 1. Pero si desde ya, cuando miro el primer párrafo, no cumplo ninguno de estos dos, activos o trabajadores, entonces ya no tengo que mirar estos 4 puntos que siguen aquí. ¿Por qué? Porque no se Profe, está cumpliendo con este parrafito. Señor, pero entonces en este caso, el grupo 2 tampoco estaría cumpliendo los ítems que nos piden, pero a diferencia del grupo 3 pues tiene la franquicia y, y es importador de bienes. Entonces, por esa razón, al no cumplir el 1 pasaría al 2 inmediatamente. si en este caso, mire que no cumplió para estar en el 1 y no cumplió los requisitos para estar en el 3, entonces aquí en el grupo 2 pasan todas aquellas empresas que no estén clasificadas ni en el 1 ni en el 3.
Entonces quedarían automáticamente en el grupo número 2. Así no se cumpla taxativamente lo que dice en estos numerales. Prácticamente por eso les decía, las empresas de grupo 2 son las que van a abarcar la gran mayoría de empresas de nuestro país y por eso estamos hablando de entre el 93 y el 95% de las empresas del país se encuentran aquí en grupo 2 por esa razón. Para este caso entonces, vamos a colocar entonces también grupo 2 que aplicaría NIF para las pymes. Listo, hagamos estos otros dos, que ya nos quedan sino estos dos y ya. El F, ¿qué significa cuando indica que es subordinada de la casa matriz, que tiene otras empresas? Sí, quiere decir que hay una sede principal y que esta sede es una subordinada o que depende de la sede principal que está en Bogotá. Pucha, entonces también es del grupo 2. Entonces también, bueno, usted dice también grupo 2. Los demás, ¿qué dicen? Lo digo, aunque dice, porque es que es subordinada, pero el punto C habla de ser subordinado o sucursal, pero no cumple los ítems del grupo del numeral C, Del que son los numeral C. activos, no cumple los salarios mínimos, el número de trabajadores. Sí, Entonces, el 3 tampoco está porque aparece subordinada. O sea, prácticamente aquí tendríamos el mismo tema del E, que tiene franquicia y tiene importador de bienes. No está ni en el 1 ni en el 3, entonces pasa directamente al 2. listo. Sí, señor. Mire que la empresa tiene solo 110 millones en activos. Tiene 4 empleados. Por ese lado uno diría, estaba para estar en grupo 3. Tuvo ingresos por 80 millones y dice que es subordinada de casa matriz, es decir, tiene varias sedes, ¿sí? Y fuera de eso, la otra sede está obligada a aplicar NIF, ¿sí? Entonces, no me da para estar en grupo 1, vea, no es emisor de valores, no es entidad de interés público, no cumple los requisitos para estar aquí. Entonces, grupo 1, descartado. Y en grupo 3 resulta que como tiene otra sede, entonces no le da para estar en grupo 3. Entonces automáticamente va a quedar aquí en grupo número 2. Y el grupo número 2, recuerden que aplica NIF para las pymes. Profe, una Veamos el pregunta. GEM. Sí, Qué pena. Porque igual en la 1 dice que ser subordinada o matriz de una compañía nacional que aplique NIF. Y en ese caso es una compañía subordinada y aplica NIF. Entonces no entraría ahí en el 1. no, en este caso no aplicaría para estar en el 1. La subordinada no. No, porque no cumple los requisitos. Recuerde que para poder estar aquí tiene que haber cumplido primero el literal C. Y el literal C le decía que cumpliera con estos activos totales y con esta planta de personal de 200 trabajadores para poder mirar esto. Como desde ya no los cumple, entonces no puedo entrar a evaluar estos 4 que vienen acá porque no estoy cumpliendo con el literal C. O sea, yo solamente voy a revisar lo de si es casa matriz, lo de si es una subordinada, lo de las importaciones y lo de las exportaciones. Solo reviso esto cuando voy a la fija que estoy cumpliendo con el literal C. Es decir, que cumplo con estos activos y que cumplo con esta planta de personal. Alguna de estas dos. Si cumple alguno de estos, entonces ahí sí puedo entrar a mirar los 4 siguientes. Si no cumplo lo que está acá arriba, ya no tengo necesidad de mirar esto porque ya sé que no puedo estar en este grupo 1.
Listo, muy bien. Entonces sigamos con el G. Profe, del grupo 1. Del grupo 1, profe. Entonces, Sí, es del Porque grupo, grupo 1. cumple lo de los activos bueno, y entonces los miremos a empleados. ver. Los Entonces empleados, dice, cumplen los empleados. entonces miremos pues para estar en grupo 1. Dice, ese emisor de valores no se menciona, ¿cierto? Entidad de interés público, pues tampoco se menciona si es de interés público. Activos de 115.000 millones de pesos. Entonces, por activos, ¿será que se superan los 30.000 salarios mínimos? Está por debajo. Está por debajo. Listo. Entonces tampoco. Tiene 950 empleados. Lo ¿Será cumple. que le está Sí, para lo estar cumple, aquí en el profe. C? Sí, lo cumple, profe. Claro, mire que está, dice acá que supere 200 trabajadores. Entonces, ¿cómo lo cumple? Entonces, ahorita sí, vamos a mirar si cumplimos con alguno de estos 4 que aparecen aquí. Y dice, tuvo ingresos de 11.000 millones de pesos, de los cuales 6.000 provienen de las exportaciones. Entonces, miremos. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50%, bien sea de las compras o de las ventas. Sí, lo Entonces, cumple. ¿será que estamos superando ese 50%? Sí. Sí, Entonces, profe. tenemos Sí. ingresos de 11.000 y de esos 11.000, 6.000 provienen de las exportaciones. Entonces, efectivamente, estamos cumpliendo con este pedacito del literal C y estamos cumpliendo adicionalmente con el numeral 3 o este tercer punto para pertenecer a grupo 1. Entonces, efectivamente, colocamos acá grupo 1 y aplica NIF plenas. Listo, miren que este ejercicio nosotros lo tenemos que desarrollar para saber qué tipo de marco normativo vamos a aplicar. Si es contabilidad simplificada, si es NIF plenas, si son NIF para pymes, cualquiera de esos 3. Entonces, para eso tenemos que identificar a qué grupo pertenece la empresa, ¿sí? Porque yo no puedo aplicar marcos normativos que no correspondan. Ay, no, yo supongo que son del grupo 2 y voy y le aplico NIF plenas. O no, es del grupo 3 y voy y le aplico NIF para pymes. No, tengo que estar acorde al grupo en el cual se encuentra. ¿Listo? Ahora bien, hay también una excepción a esta norma. ¿Cuál es la excepción? Que yo puedo optar por aplicar una norma superior. Entonces, ay, ¿cómo así que yo puedo optar por aplicar una norma superior? Pues va a aplicar, por ejemplo, para las entidades de grupo 2 y para las entidades de grupo 3. Entonces, las del grupo 3 que aplican contabilidad simplificada. Este grupo 3 puede decir que voluntariamente quieren aplicar NIF para pymes. Lo pueden hacer. Eso sí, una vez que comiencen a aplicar NIF para pymes, ya no se pueden devolver. Sí, ay, no, es que yo pensé que las NIF para pymes eran menos complicadas, entonces no, ya me devuelvo a contabilidad simplificada. No se puede hacer. Listo, si voluntariamente dijo que iba a aplicar NIF para pymes, ya tiene que quedarse en NIF para pymes. O por ejemplo, una empresa del grupo 2 que aplica NIF para pymes puede tomar la decisión de aplicar las NIF plenas, que son las que corresponden al grupo 1. Entonces, yo soy grupo 2 y considero más conveniente, después de hacer el análisis con todo su equipo directivo, con la gerencia y todo, de que les conviene más estar en NIF plenas, entonces pues pueden tomar la decisión de estar en NIF plenas y adaptarlas o adoptarlas de manera voluntaria. Eso sí, cuando ya apliquen NIF plenas, ya no se pueden devolver a NIF para pymes. ¿Listo? Entonces es importante que conozcan también esa excepción. Entonces, yo soy de la entidad del grupo 3, quiero aplicar NIF para pymes, lo puede hacer. O las del grupo 2, quiero aplicar NIF plenas, pues también lo puede hacer. Es decir, pueden aplicar la norma superior
de manera voluntaria, pero una vez que se toma la decisión ya no se pueden devolver. Listo. Miren que este ejercicio pues nos aterriza un poco más los conceptos, ¿sí? Hay una norma y entonces es mejor aplicarla así de manera práctica para nosotros empezar a aterrizar cómo funcionan estos cuadros, y este cuadro pues fue diseñado por el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, esto no me lo inventé yo, esto es diseñado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Listo? Para el día de mañana tenemos la siguiente tarea. Entonces, para que por favor la apunten allí. Permítanme, abrimos acá. Abrimos acá la ley 1314. La ley 1314 se las compartí también ahí al grupo. Listo, la ley 1314 es la ley que permite que se establezcan las NIF en nuestro país, o permitieron que se establecieran las NIF en nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el día de mañana? Para el día de mañana, cada uno de ustedes me va a hablar acerca del artículo que le corresponde. Entonces voy a asignar en este momento los artículos. ¿Listo? Entonces, en el orden que tengo aquí de esta lista, entonces mañana, ¿ustedes qué hacen? Ustedes leen el artículo, por ejemplo, le tocó el artículo 1. Entonces nos cuenta en qué consiste el artículo 1. ¿Listo? Que no, que le tocó fue el artículo 12. Entonces nos cuenta en qué consiste el artículo 12. Listo, entonces a Díaz le corresponde el artículo 1. Doralí, el artículo número 2. Lina María, el artículo número 3. Sergio Andrés, el artículo número 4. Valentina Muñoz, el artículo número 5. Claudia Liliana Villamil, el artículo número 6. Angie Tatiana, el artículo número 7. Andrés Felipe, el artículo número 8. Juliana Rincón, el artículo 9. Natalia Hernández, el artículo número 10. Cristian David, el artículo número 11. María Elena, el artículo número 12. Mateo Aristizábal, el artículo número 13. Damaris, el artículo 14. Diana Carolina León, artículo 15. Claudia Janet, artículo 16. Y Sandra Joana, artículo 17. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Leen el artículo que les corresponde de la ley 1314, lo leen hoy o mañana en el transcurso del día. Y en la clase nos cuentan en qué consiste el artículo. Ah, mire, este artículo trata de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Y es de esto y de esto y de esto. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer para la clase de mañana. Recuerden, para mañana, por favor, todos con computador y con Excel. Listo, que nosotros hablamos de esta ley y ahí mismo ya empezamos a hablar de propiedades de inversión, que va a ser el tema de nuestra jornada de mañana, una vez que finalicemos la ley 1314. Listo, entonces, no sé si tienen preguntas, dudas o inquietudes. Recuerden que los que ya tengan avanzado el informe, ¿sí?, que lo han venido desarrollando con Jorge Puerta, me lo pueden enviar al correo electrónico. Mi correo electrónico es apulgarin, mírenlo acá, apulgarinc@gmail.com. Listo, entonces para que por favor me envíen al correo los que ya tienen avances
del informe, los que venían trabajando con el profesor Jorge Puerta, me envían el informe para poderlo ir revisando. Listo, entonces a todos muchísimas gracias. Si no hay preguntas, inquietudes, dejamos hasta ahí y mañana nos vemos a las 6:30. Yo les comparto el enlace al grupo de WhatsApp para que se puedan conectar. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias y feliz Gracias. descanso. Buenas noches. Listo, Hasta luego, muchísimas gracias. gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Profe, Sí, profe. Una pregunta, es dígame. que